Hola, ¿qué tal? En este video vamos a ejemplificar y ver cómo podemos derivar funciones trigonométricas. Entonces, al igual que la derivación básica, ya existen fórmulas que nos van a permitir derivar de manera más sencilla este tipo de funciones. Entonces, esas fórmulas son como las siguientes, en donde nos dicen que cuando nosotros queremos, por ejemplo, derivar una función seno, pues su derivada va a ser el coseno de lo mismo que tenga como argumento la función, pero multiplicado por la derivada de ese argumento que tiene la función, y en este caso lo simbolizamos con la letra U. Entonces, para cada una es un procedimiento similar, nada más va cambiando la fórmula porque depende de qué función trigonométrica sea. Por ejemplo, aquí la tangente, su derivada va a ser la secante cuadrada, en este caso de u por la derivada de u. Entonces, eso es lo que nos dicen las formulitas y solo las tenemos que aplicar. Entonces, nosotros tenemos una función aquí sencillita que es y igual a coseno de 5x. Entonces, si yo quiero derivar esta función, tendría que elegir la fórmula que se adapte a esta función, la cual sería la segunda. Entonces, ya que identifiqué la fórmula, entonces ahora como primer paso hay que saber identificar quién es u. Y u va a ser el argumento de la función trigonométrica, en este caso 5x. Cuando solo es un término dentro de lo que es la función trigonométrica, no se escribe un paréntesis. Sin embargo, cuando ya son dos términos o más, entonces ya se escribe dentro de un paréntesis con la finalidad de saber que todo eso está dentro de la función coseno, en este caso, o de cualquier otra función trigonométrica. Entonces, aquí no es necesario. Entonces, u es igual a 5x. Esto, lo que esté adelante de la función trigonométrica va a ser el valor de u, que es lo que nos está pidiendo aquí. Entonces, yo igual lo podría poner entre paréntesis, no hay ningún problema, pero se identifica fácilmente. Entonces, ahí tenemos u y acá nos está pidiendo la derivada de u. Entonces, ¿cuál es la derivada de u? Es decir, la derivada de 5x, pues la derivada es 5. Entonces la podemos representar así con la comilla o con esta forma que está acá, que es la que está utilizando en estas fórmulas, ¿no? Sin embargo, es lo mismo. Entonces la derivada es 5. Y entonces esto que tenemos aquí de calcular la derivada, de identificar a u y calcular su derivada, es el primer paso. El segundo paso es ya aplicar la fórmula. Entonces dice que nuestra función coseno es 5x, coseno de 5x. Entonces ahora ya no va a ser coseno, la derivada ya va a ser el menos seno. Entonces ya no voy a escribir coseno, ahora voy a escribir menos seno. Y luego u, que en este caso, como es un solo término, no necesita un paréntesis, que sería 5x. Entonces esto se escribe tal y como está. Después dice que multiplica, por eso estamos aquí teniendo un paréntesis general, porque todo esto que está aquí multiplica con la derivada de u. ¿Cuál es la derivada de u? 5. Entonces aquí tenemos el 5. Entonces es importante identificar claramente qué multiplica con qué para no equivocarnos, porque si nosotros no le ponemos paréntesis, o a veces aunque se lo pongamos, no podemos imaginar, pues multiplico el 5x por el 5 y ya tengo un valor de la derivada de
menos el seno de 25x, ¿no? Yo me pude haber imaginado esa operación y este es mi resultado. Sin embargo, aquí nosotros debemos de tener muchísimo cuidado de no podemos multiplicar directamente algo que está fuera de una función trigonométrica con algo que esté dentro, es decir, al 5x está dentro de la función seno y este 5 que está aquí afuera, de este lado del lado derecho, está fuera de la función trigonométrica seno. Entonces yo no puedo multiplicar el 5x por el 5, eso no se puede. Entonces, como no se puede, este 5 sí lo podemos multiplicar acá. Supongamos que aquí esta función tiene un coeficiente que va a ser menos el signo y el 1 de coeficiente. Entonces, yo sí puedo multiplicar con el número que esté atrás de la función trigonométrica o antes de la función trigonométrica, es decir, yo sí puedo multiplicar el 5 por el menos 1. Entonces quedaría de la siguiente manera. La derivada del coseno de 5x es igual a menos 5 por el seno de 5x. Entonces aquí sí se pudo y este es el resultado. Entonces este sería el segundo paso, el de aplicar la fórmula y encontrar la derivada. Entonces tip, no puedo multiplicar algo que esté fuera de la función trigonométrica con algo que esté dentro de ella. En este caso directamente, a lo mejor por algún otro procedimiento podría ser que se pueda, pero así no. Entonces esto es incorrecto. Entonces vamos a tomar un segundo ejemplo y ahora vamos a tomar la función que es la cotangente. En este caso, cotangente de 2x cuadrada menos 3. Entonces, todo esto aquí como son dos términos, ya lo ponemos entre paréntesis para que los demás o cualquier persona que lea esta función sepa que estos dos términos están dentro de la función cotangente. Entonces, vamos con el primer paso, que es identificar a u. Ya lo tenemos aquí subrayado. Entonces, u es igual a 2x cuadrada menos 3. Ahora, lo que sigue es sacar su derivada porque la necesitamos para poder utilizar la fórmula. Entonces, la derivada de u, entonces, término por término, ya sabemos. Su derivada de 2x al cuadrado sería 4x. Y la derivada del menos 3 es 0. Entonces ya nos escribe y nos quedaría así. La derivada es 4x. Ahora sí ya podemos utilizar la fórmula, que es esta fórmula que tenemos acá. Entonces, para derivar, en lugar de escribir cotangente, ya vamos a escribir menos la cosecante cuadrada. Entonces eso va directamente. Se escribe directamente. Ahora lo que sigue es u. U es 2x al cuadrado menos 3, que es lo que tenemos aquí. Lo escribimos tal y como está. Y después lo que sigue es la derivada de u, que multiplica. Entonces multiplica todo. La menos cosecante cuadrada de 2x al cuadrado menos 3 multiplica con 4x. Entonces aquí otra vez volvemos a lo mismo. No puedo multiplicar el 4x por 2x al cuadrado menos 3 porque esto está dentro de la cosecante. Entonces no puedo hacer la multiplicación directa. Lo único que me va a quedar es multiplicar de este lado, ¿no? Por el menos 1. Así como en el ejemplo anterior. Entonces la derivada de la cotangente de 2x al cuadrado menos 3 es igual a menos 4x por la cosecante cuadrada de 2x al cuadrado menos 3. Y hasta ahí termina. Esto sería la derivada. Entonces, esto es todo lo que se tiene que hacer del ejercicio. Aplicación de la fórmula, simplificación y ya está.
Vamos con un tercer ejemplo y es este que tenemos de este lado. Aquí, si nosotros nos dimos cuenta en los ejercicios, fuimos combinando la simbología de representar una derivada, dado que tenemos varias formas de representarla y todas son válidas. Entonces al final de cuentas la forma no importa mucho, es decir, no que yo lo ponga como d sobre dx, o que ponga yo o escriba u' o y', pues al final de cuentas no es muy relevante. Cualquiera de las dos que yo utilice, al final de cuentas representa lo mismo. Lo más relevante es que yo utilice o desarrolle, ocupe la fórmula correcta en la forma correcta. Entonces es más entender la fórmula, no tanto en cómo se escriba, sino cómo se aplique. Ahora, vamos aquí lo vamos a representar una función que es h de x igual a 4x por el seno de x al cubo más 5x. Entonces, cambié la simbología porque aquí vamos a ocupar dos procedimientos diferentes. Uno que es el producto de dos funciones y la otra es la derivada de una función trigonométrica, que en este caso es el seno. Entonces por eso cambié la forma de representar la función. Ahora, aquí, a diferencia de las anteriores, tenemos un 4x. En el momento en que tengamos una variable fuera de la función trigonométrica, ya podemos decir que aquí se puede aplicar, por ejemplo, si aquí hubiera un más, suma y resta de funciones, si aquí hubiera una diagonal, cociente de dos funciones, o en este caso, como no hay ningún símbolo, quiere decir que es una multiplicación. Entonces, aquí tenemos una multiplicación de dos funciones. Entonces eso también es importante que nosotros lo identifiquemos para saber cómo vamos a resolver la derivada. En este caso van a ser dos pasos o un procedimiento dentro de otro, es decir, vamos a hacer el procedimiento del producto de dos funciones, y dentro del producto de dos funciones vamos a utilizar el procedimiento de derivada de una función trigonométrica, o la regla para derivar una función trigonométrica. Entonces esto es importante decir que nosotros podemos ocupar más de una fórmula para resolver una derivada. Entonces aquí la derivada de una función trigonométrica va a estar dentro de otra, que es el producto de dos funciones. Entonces, para el producto de dos funciones son dos funciones, ¿no? Primer función, que sería 4x, y segunda función, que sería el seno de x al cubo más 5x. Entonces ya los identificamos. Primera función es f de x igual a 4x. Segunda función es g de x igual a seno de x al cubo más 5x. Ahora, si nosotros recordamos la fórmula para derivar el producto de dos funciones, tenemos que encontrar cada una de las dos funciones y aparte su derivada. Entonces la derivada de f de x, es decir, de 4x, pues su derivada es 4, ¿no? Esa es muy sencilla. Pero para derivar el seno de x al cubo más 5x, pues yo tendría que utilizar una fórmula para derivar una función trigonométrica. En este caso es la primera, porque estamos hablando de una función seno. Entonces, primer paso, encontrar a u, que sería x al cubo más 5x, y después derivarla. Entonces, derivada de x al cubo sería 3x al cuadrado, y la derivada de 5x sería 5. Entonces ya tenemos aquí su derivada. Ahora lo que vamos a hacer es derivar a g de x. Entonces
utilizando la fórmula, dice que va a ser el coseno de u, que sería x al cubo más 5x, por su derivada, que sería 3x al cuadrado más 5. Aquí lo mismo que decíamos, no podemos multiplicar estos binomios porque no se puede, dado que este está dentro del coseno. Entonces lo único que vamos a hacer es acomodar, este lo pasamos para acá de este lado y nos quedaría de la siguiente manera: 3x al cuadrado más 5 por el coseno de x al cubo más 5x. Y ahí ya está la derivada de g. Apenas estamos derivando esta parte, ¿no? La parte del seno. Entonces, ya aquí ocupamos la derivada de una función trigonométrica. Y ahora vamos a utilizar la fórmula del producto. Entonces, la fórmula del producto dice que para derivar un producto de dos funciones va a ser f de x por la derivada de g de x más g de x por la derivada de f de x. Entonces, quedando de la siguiente manera. Entonces, primero f de x sería 4x. La derivada de g de x sería toda esta parte, ¿no? De 3x al cuadrado más 5 por el coseno de x al cubo más 5x. Y luego más g de x sería seno de x al cubo más 5x por la derivada de f de x, que sería 4, que es lo que tenemos de este lado. Ahora vamos a simplificar. En este caso, este 4x no lo podemos multiplicar con lo que hay aquí dentro del coseno, pero sí lo podemos multiplicar por este binomio. Ahí sí se puede, dado que no hay ninguna función trigonométrica que digamos que limite o que nos haga o que haga que no se pueda. Tampoco hay un exponente. ¿Por qué? Porque si aquí hubiera un exponente en cualquiera de las dos, pues tampoco podríamos hacer la multiplicación directamente. Tendríamos que primero desarrollar lo que es la potencia para después hacer la multiplicación. Entonces aquí hay otro tip de cuándo sí y cuándo no se pueden hacer las operaciones. En este caso no hay ningún exponente. El 3x al cuadrado más 5 no está dentro de una función trigonométrica, entonces se puede. Entonces vamos a multiplicar 4x por 3x al cuadrado y 4x por 5. Y de este lado, aquí el 4 pues tampoco puede multiplicar con x al cubo más 5x, entonces solo lo vamos a pasar aquí atrás del seno. Entonces, quedando de la siguiente manera: 4x por 3x al cuadrado son 12x al cubo, 4x más 5, perdón, por 5 serían 20x por el coseno de x al cubo más 5x, que ya no se puede hacer nada ahí. Entonces, y el 4 pues ya está aquí. Entonces 4 seno de x al cubo más 5x. Y así queda escrita la derivada. Entonces esto sería el resultado de la derivada. Espero que haya quedado claro con los 3 ejemplos que se incluyeron dentro de este video, tratando de involucrar algunos de los ejercicios de manera relevante, ¿no? El más sencillo, que era de un término, después uno de dos términos, y ahorita lo que es combinación de fórmulas de derivación, que es la derivada de una función trigonométrica con la derivada del producto de dos funciones. Entonces, muchas gracias por ver el video. Es todo.